Mi querido Toño, mi querido Rafa, Meme Yamel, amigos que nos están siguiendo en Sin Censura, no tienen vergüenza algunos panistas. Algunos que se han beneficiado de los privilegios de gobiernos anteriores. No tienen congruencia y son unos hipócritas que hoy acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de racista. Hágame usted el favor. Y dice el presidente, si darle prioridad a los más vulnerables, a los que no eran escuchados, a los más pobres de los pobres, a nuestros hermanos indígenas, pues que me apunten en la lista. Y yo también estoy de acuerdo con esa visión. ¿A quién se le ocurre señalar que el racismo es invertido cuando tú le das prioridad a los más vulnerables? Yo no entiendo cómo haya panistas como Julen Rementería, este senador, que fue el que sacó aquello de la longaniza cara, del chorizo, por el que pagaban más de 16,000 pesos por kilo, no sé qué, que terminó siendo bronca de Peña Nieto. Yo no sé cómo personajes como él hablen de racismo en un México con tantos indígenas que no solamente no han tenido nada, no se le ha apoyado en mucho tiempo, y ahora digan que el presidente es racista. Por favor, vamos poniéndonos serios. Es justo lo que les mencionábamos antes de hablar con la señora, y es que aquí hay un tema bien importante. No conocen México. Punto. Critican porque no conocen México. Yo no sé si han ido a Oaxaca, uno de los estados con mayor cantidad de grupos indígenas, Chiapas. Yo no sé si han ido incluso a Campeche. Yo no sé si han ido a estas zonas que usualmente han sido olvidadas porque tienen una cantidad de indígenas muy grande. Por ejemplo, yo no sé si conocen que gran parte de las políticas públicas actualmente se tienen que diseñar justamente para estos sectores. Una de las políticas públicas más controversiales es justamente la del aborto. ¿Sabían ustedes que las políticas públicas pensadas en el aborto van también enfocadas a estos grupos indígenas donde las niñas tienen bebés, tienen 12 años y tienen bebés a los 12 años? Meme. Donde estas niñas son intercambiadas por cabezas de ganado todavía en México. Si usted piensa que esto no pasa en México, sí pasa. Hay grupos indígenas que todavía intercambian a las niñas para que se casen con alguien que les da una cabeza de ganado, 2 cabezas de ganado, que les dan guajolotes de intercambio. Yo no sé si usted sabía que todavía hay niñas a las que no les permiten ni siquiera estudiar, no les permiten leer. Meme. Yo no sé si usted conoce que esto pasa, pero eso es lo que evidencian, perdón, Toñito, pero es que es molesto, porque estamos buscando que se reduzca esta brecha y que todos tengan acceso a las políticas, que todos tengan acceso a la salud, que todos tengan acceso a la educación, que todos tengan acceso a lo básico para vivir de forma digna y lo que hoy se debe de conocer como bienestar. Todos, independientemente de las políticas y de la autonomía que buscan estos grupos indígenas, hay cosas que uno dice, híjole, no puedes simplemente dejar ahí al aire y seguir permitiendo que los papás, porque son los hombres, pues dejen que las niñas tengan hijos a los 10 años, a los 12 años. Y sobre el tema de las pensiones, pues yo no entendería a alguien que conoce México, que sabe de la situación de nuestros hermanos indígenas de vulnerabilidad, se vaya a oponer a que haya una diferencia de edad para recibir los beneficios. Es que no son sinvergüenzas. Esos que tienen los salarios importantes, los machuchones, que se anden peleando que porque a los indígenas es a los 65 y a los otros es a los 67. Por favor, eso sí es racismo. Eso sí es racismo. Y ojo, porque en el discurso que hace este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, también lo criticaron por ese dicho o cómo lo manejó, porque él dice indígenas, indios y mestizos. O sea, lo maneja y muchos de la oposición, muchos de estos conservadores, como que quisieron tomarlo así de que, o sea, somos mestizos, o sea, esto es racismo. ¿Y no? Es racismo. ¿Y no? Es que lo somos, nada más que la ignorancia es tan brutal con estos conservadores que no se ponen a pensar qué es eso. O sea, hay un mestizaje en nuestro país. Pues se quejan los que se consideran de sangre azul, porque yo soy orgullosamente nieto de un indígena, mi tata hasta que murió pues tenía los rasgos indígenas y pues soy mestizo y a mí no me duele que el presidente hable de eso. A ver, cuando nos duele
es porque no nos aceptamos a nosotros mismos, Toño. ¿Querés opinar? Exactamente, hay una necesidad absoluta de que nos sintamos de hecho orgullosos de nuestro gran pasado indígena. No sabes lo orgulloso que me siento yo, Vicente, Meme, Rafita, público consentidor de mi pasado indígena, de también ser mestizo. Yo espero verdaderamente, si en algún momento me hacen una prueba de ADN, que la mayoría de mi sangre sea indígena. Me da mucho orgullo. Yo soy una mezcolanza, como la mayoría de los mexicanos, pero me da mucho orgullo poder decir que, por ejemplo, mi abuelito era de Oaxaca, que pues la verdad es, puedo hablar de este gran pasado que tenemos como mexicanos. Y en efecto, las comunidades más afectadas, que han sufrido más de la desigualdad, más apartadas, más rezagadas, más olvidadas, son las comunidades indígenas. ¿Por qué no se podría privilegiar a las comunidades indígenas? ¿Por qué no se le podría dar la prioridad a las comunidades indígenas cuando han sido hemos tenido tantos años, yo diría siglos, de oportunidades para la gente que ha estado en el poder? En su mayoría, vamos a ser muy honestos, es que me duele decir esto y no quiero que suene a un discurso verdaderamente racista, pero la mayoría de los que han tenido las oportunidades en México pues son personas caucásicas. Esa es la verdad, no podemos mentirlo, no podemos negarlo. No podemos negar que cuando una persona va a buscar un trabajo, por mucho que tenga las aptitudes, siempre voltean a ver al que sea pues más blanco, desafortunadamente. Y esto queda evidenciado en nuestra historia. Vea ese mural de Diego Rivera en la Alameda Central, el mural de la Alameda Central, en el que vemos a una familia indígena intentando entrar a la Alameda, mientras está entrando una familia de gente blanca, con dinero, una niña con su muñeca también muy blanca, y es un policía indígena el que no permite entrar a la familia indígena. Esa es nuestra realidad desafortunada. Me parece ridículo que ahora estas personas, estos panistas, estos conservadores, estos opositores, en su mayoría caucásicos, salgan a decir, es racismo contra nosotros, queremos también ser la prioridad. No, hay que poner de prioridad a aquellos que más lo necesitan. Para terminar con esto, Meme hablaba precisamente de las niñas indígenas. Otra de las formas en las que se ha abusado de las mujeres indígenas, de los indígenas en general, es que muchas, lo hemos reportado aquí en Sin Censura, muchas han enfrentado la cárcel por abortos espontáneos. Ni siquiera abortos que ellas intentaron obtener o que se causaron, abortos espontáneos. Imagínese usted, no han tenido ni siquiera esa certeza jurídica de tener justicia y han enfrentado penas de hasta 20 años en la cárcel por un aborto espontáneo, algo que es muy doloroso para nosotros como padres cuando ocurre. Así es, Toño, y nada más para ponerlo sobre la mesa. Tenemos hermanas indígenas que han estado o están por un aborto involuntario, por lo que usted quiera, en la cárcel. ¿Saben ustedes del caso de una hija, de una esposa, de una familiar, de un político o de una familia rica de México, millonaria, que está en la cárcel por un aborto? Me quiere decir que estas desafortunadas tragedias, estos episodios no se viven en las familias millonarias y en las familias de políticos, y eso no es discriminación. Es más, quiero mandarle un saludo a Manuelito. Se va a enojar porque le digo Manuelito, pero el buen Manuel Ibarra, quien constantemente está poniendo el dedo en la llaga en redes sociales sobre la pigmentocracia. Sí hay muchas decisiones que se han tomado y tal vez se siguen tomando basados en el color de la piel de nosotros. Por eso es importante la reflexión que surge de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana ante comunidades indígenas. Vamos a ver y escuchar entonces lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre este tema, porque obviamente fue uno de los temas con que lo abordaron hoy en Palacio Nacional. Entre cada uno, pero vimos también a los indígenas quienes hacían protestas prácticamente en cada uno de los poblados a donde acudió,
Y bueno, también en su discurso usted habló sobre un tema que causó debate en las redes sociales en torno a la discriminación, la diferencia entre las pensiones a indígenas y las pensiones a mestizos. Me gustaría que nos ahondara un poquito más sobre este tema. Bueno, es la verdad vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas, y se piense que eso es racismo. De veras que es sorprendente. ¿Por qué la pensión al adulto mayor, en el caso de los indígenas, se entrega a los 65 años y en el caso de la población no indígena a los 68? Porque los indígenas, por su situación de pobreza, de marginación, se envejecen pronto porque sufren mucho. ¿Y qué es la justicia? Darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Por eso es a los 65 años. Yo quisiera que esos que cuestionan esta decisión visitaran las comunidades indígenas y que ellos mismos se compararan. Es un asunto doloroso de cómo un adulto mayor que vive en la ciudad, que tiene 65 años, está mejor conservado que un indígena con 65 años, porque trabajan, se malalimentan, porque tienen que caminar kilómetros, porque sufren mucho. ¿Cómo no se les va a dar atención especial? Eso, la verdad, es increíble de que suceda en nuestro país. Esas actitudes. Si eso les molesta, si darle atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista. Yo quisiera dar más y todos deberíamos de estar pensando en eso, darles más al desposeído, en darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso es humanismo. Por eso estamos en una transformación, porque están emergiendo cosas, está saliendo a flote el clasismo, el racismo. ¿Qué daño hizo el neoliberalismo estos 36 años? Porque no solo se empobreció a la gente, sino avanzó un pensamiento conservador, inhumano, contrario
al bien común, ¡Qué vergüenza! a la fraternidad. ¡Qué vergüenza!, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de aquellos que critican lo innombrable. Y yo también digo, qué vergüenza tener senadores como el panista Julen Rementería, quien escribió este fin de semana, y le estamos mostrando el tuit que encontró el buen Rafa Herrera de Julen Rementería. Solo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba en Alemania. No. Anda la perra brava, como digo yo. Andan desatados. Ahora resulta que ayudar a nuestros hermanos indígenas es racismo. Y si alguien siente racismo en que le ayuden a los más vulnerables, olvidados históricamente en México, que vaya al psiquiatra, que vaya a ayuda profesional. Pero ¿sabe qué es esto? Una irresponsabilidad social. Es querer meter un discurso que nos divida. No creo que sea dividir a los mexicanos, darle ayuda a nuestros hermanos indígenas que se mueren de hambre, por ejemplo, en la sierra, los tarahumaras. Lo que es inhumano es decir que es racismo ayudar a nuestros hermanos indígenas. Hazme tú el favor, Rafa, ya, la verdad, raya en lo grosero esto de panistas como Julen Rementería. Sí, totalmente, es realmente lamentable. Históricamente estos grupos indígenas han sido marginados, sometidos, olvidados, no les han dado su respeto, no les han dado lo que les debería de haber dado desde hace siglos, Vicente. No ahorita, desde hace siglos. Pero ¿qué es lo que hacía precisamente? Y es aquí donde vemos esa disparidad entre los más apotentados y los más necesitados. Vemos estos contrastes de nuestro México, donde vemos una persona barrer a una secretaria de Gobernación entrando a Liverpool a comprar cosas. Esto es lo que realmente se ve en nuestra sociedad y lo que tenemos que luchar todos los mexicanos. Lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede tomar como racismo, porque si lo llegan a tomar, bien lo dices, pues vayan a terapia, señores, vayan a terapia, porque realmente es lamentable que un presidente por primera vez que le quiere dar a los más vulnerables, le digan que es racista, por favor. Y otra cosa importante, Toño, aquí también se desnuda a esos personajes que cuando el presidente pidió una disculpa por parte de el rey de España, por parte del Vaticano, por la conquista y por todo lo que significó en vejaciones, en asesinatos a nuestros hermanos indígenas, pusieron el grito en el cielo y hasta ridiculizaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso algunos hermanos indígenas dijeron, no nos desgastemos por una disculpa, lo que queremos son programas sociales. Bueno, vamos a los programas sociales. Ahora tampoco están contentos por los programas sociales algunos. No, pues yo la verdad ya no entendí nada, Toño. A mí me parece una verdadera aberración que existan políticos, en todo caso, como Julen Rementería. Es decir, me parece que él es una aberración como político. En efecto, es uno de esos políticos que se ha unido simplemente al golpeteo sin sentido. Esta aseveración que hace de que solamente cuando Hitler gobernaba en Alemania, desde entonces no se hacía algo así, es una absoluta mentira. En efecto, en muchos países, para ciertos programas, hay una priorización, no sé cómo decirlo perfectamente, pero se le da la prioridad a ciertos grupos vulnerables. Y lo hace también el gobierno de México. Se le ha dado la prioridad, por ejemplo, en su momento, a las personas que han sido víctimas de algún tipo de cataclismo, de algún tipo de problemática natural, también a muchas veces a madres solteras, etcétera, etcétera. Esto es una verdadera aberración. El comentario de Julen Rementería es una aberración, no hay de otra forma. No se puede comparar, pero para nada, a la Alemania nazi de Adolf Hitler, con un programa social
que busca darle una pensión a un grupo vulnerable, o sea, que está haciendo una situación propositiva. Esto es absolutamente ridículo. Creo que los que están teniendo un discurso verdaderamente neonazi son los conservadores. Verdaderamente están utilizando, y si a esas vamos, señor Julen Rementería, creo que usted está aplicando la misma que Joseph Goebbels, el secretario, el ministro de propaganda de Hitler, con la gran mentira. Miente una y otra vez. Mintió con lo de la longaniza, mintió con lo de Rosario Ibarra, lo de Rosario Piedra, miente con esto, mentira tras mentira, intentando convencer a la gente de una situación que no es verdad. Esto es terrible. Bueno, dos cosas ya en otros temas o regresando a otros temas.